Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis y vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 3 y luego el versículo 19. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y las declaró, enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Bien, queridos, en esta tarde hemos de considerar un tema que estamos empezando a tratar en la reunión de jóvenes y de preadolescentes este año, que es justamente el libro de Apocalipsis. Y este tema, si bien va a ser muy ya escuchado tal vez en el día de ayer, pero también me sirve para dar introducción a un tema que no sé si comenzaremos hoy a verlo o tratarlo, tal vez dejar sentados algunos conceptos para luego tratarlo en otras reuniones en las cuales me toque la reunión de predicación. Pero este pasaje del libro de Apocalipsis, que tiene otro nombre, como dice acá en el título, si ustedes lo leen, dice o revelación de San Juan el teólogo. El propósito es mostrar y revelar aquellas cosas que Dios tiene en sus propósitos ir cumpliendo y dar por cerrada con este libro el canon bíblico. Luego vemos en esta palabra que el Señor nos ha dejado escrita que las revelaciones de parte de Dios tienen un orden y que no tenemos que salirnos de este orden. Primero y principal, decir que una revelación tiene por origen en el mismo Dios, que surge de Él y que luego, es dada, como dice acá, ¿no? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y me quedé pensando en el día de hoy con respecto a este orden que San Juan el teólogo escribe, que Dios manifestó, y siempre el propósito de Dios fue hacerle conocer al hombre toda su voluntad. Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras todo lo que el hombre necesita para su vida, abarcando todos los aspectos de la persona, de la integridad del hombre. No hay ningún tema, no hay ningún punto, no hay nada que al hombre le parezca novedoso o en sus pensamientos, en sus razonamientos, en lo que se le pueda ocurrir que no esté ya discernido en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios, que es Dios eterno, conocedor de los cielos y de la tierra, hacedor de los cielos y de la tierra, y es perfecta. Por lo tanto, como dice las Escrituras en este mismo libro, que no se puede ni quitar ni agregar nada a las palabras de esta profecía. Entonces, cualquiera de los hombres de este mundo que han tratado de una manera u otra de socavarla, de desautorizarla, de sacarle vigencia, han fracasado, porque no hay nada en la palabra de Dios que no sea ya discernido para cualquier tipo de ataque. Y es más, cuando el hombre en esas circunstancias
en las cuales se quiere buscar errores en la palabra de Dios, Dios mismo es el que ciega el entendimiento del hombre para que no la pueda comprender, para que sea también de juicio esta actitud. Y Dios ha revelado a lo largo de toda la historia, en distintos sucesos, cuál ha sido y cuál es la voluntad de Él para la humanidad. Y podemos mencionar muchísimos ejemplos. ¿Y por qué les puedo decir que podemos mencionar muchísimos ejemplos? Porque sin la palabra, nada de lo que nosotros conocemos, nada de lo que nosotros somos, podríamos ser. Y eso va desde el principio de la creación. Porque un ejemplo que dábamos en el día de ayer, ¿qué hubiese pasado si Dios lo creaba a Adán allí en el Edén y no le decía nada? No le daba ninguna instrucción, no le hablaba, lo creaba y lo dejaba. ¿Qué hubiese hecho Adán? O si lo hubiese hecho con Adán y Eva, los creaba y los dejaba ahí, sin decirles nada, sin decirles para qué estaban, cuál era el propósito, cuál era la tarea que tenían que hacer, cómo se debían comportar, porque el mismo Dios es el que le dice a la mujer y al hombre: de todo árbol del huerto comeréis, más del que está del árbol de la vida, de la ciencia, ahí está, de ese árbol no comeréis. Se me mezclaron los nombres. Pero Dios se los indica. No surgió de ellos, porque de nosotros no hay posibilidad de conocer y aprender nada que no nos sea enseñado. Podemos ir aunando alguna cosita, pero todos necesitamos de una manera u otra ir creciendo y aprendiendo y adquiriendo habilidades que, si no se nos son enseñadas, no se nos son provistas, no podemos hacer nada. Tomen el ejemplo de un bebé. No puede hacer nada, lo único que hace es llorar porque tiene hambre. Pero a ese niño no le enseñen a hablar y nunca va a hablar. No le enseñen a comer y jamás va a comer. Todo tiene que ser enseñado, y lo mismo pasa con nosotros. Todo nos ha sido enseñado en lo que tiene que ver desde la parte física, como les decía, porque el mismo Dios le revela a Adán y Eva que, fíjense en el libro, para no confundirme, de pasajes, no hace falta que lo busquen, pero no le dijo Dios no le dio Dios como a Adán la mujer, por lo cual Adán entendió, ¿sí? Que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos, y continúa, ¿no? Pero eso no lo aprendió Adán por sí solo, se lo enseñó Dios. Entonces, a lo largo de toda la historia, Dios siempre ha manifestado sus propósitos para con el hombre, le ha revelado cosas para que el hombre las supiese. Otro ejemplo que dábamos ayer era el caso de Noé. ¿Qué pasaba si Dios en el Consejo Trinitario allí en los cielos decía: bueno, vamos a destruir al hombre, porque la maldad ha subido hasta aquí, hasta mi presencia? Me arrepiento de haber creado al hombre, pero no se lo revelaba a Noé. ¿Noé se le hubiese ocurrido que tenía que hacer un arca? No. Si Dios no le explicaba a Noé cómo debía hacer el arca, ¿Noé lo podía haber hecho? No. Dios le dio las medidas, le dio los materiales, le dijo cómo lo tenía que hacer. Todo le fue revelado a Noé para que él solamente tenía que obedecer y hacerlo. Y así es como Dios, a través de todos los tiempos, ha revelado, y como dice aquí, ¿no? Estábamos leyendo en el libro de Apocalipsis, la revelación de Dios, que le fue dado a Jesucristo para que le sea dada a sus siervos. Y la mayor revelación que nosotros hemos tenido, y el propósito de las Escrituras, es lo que se nos dice en San Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa revelación, que nosotros lo conocemos de memoria, que la hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida,
nos es dado por gracia, porque a Dios le agradó darnos ese conocimiento, ese texto, esa instrucción, esa demostración de amor que es para toda la humanidad. El hombre sabe que Dios lo amó porque Dios se lo dijo. El hombre sabe cómo puede allegarse a Dios, cómo ser salvo, porque Dios se lo dijo. El hombre sabe que es pecador porque Dios se lo mostró. Si no, no hubiese podido, no podemos por nuestros propios medios saber nada. Entonces, ahora Dios que nos muestra que su voluntad para con los hombres es que ninguno se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento y que conozcan a Cristo Jesús como su Salvador personal, esa revelación de parte de Dios está en las Escrituras, ha quedado escrito en las Escrituras para que nosotros la conozcamos, pero no solamente con el propósito de conocer y de saber, sino de que nos sintamos identificados con esta palabra, que el hombre sin Cristo está perdido. El hombre sin Cristo está perdido. Y cuando hablamos de perdido, es esa separación eterna que hoy mencionábamos un poquito a la mañana, porque me quedé pensando en la escuelita dominical. Y muchas veces decimos, el hombre que no cree en Cristo se va al infierno. Ha de perecer eternamente alejado de Dios. Pero no nos podemos dar una idea de lo que eso significa estar eternamente alejados de Dios. Pero pensando en la lección de esta mañana, cuando el Padre, por medio de las Escrituras, nos revela la experiencia de Cristo, el cual, sin pecados, nunca pecó en santidad, tenía una verdadera comunión con el Padre. Bien hemos estudiado y aprendido que lo que Cristo le daba temor, y como dice, ¿no?, ese reverencial miedo, era ¿qué cosa? Estar ¿qué cosa? Separado de Dios. A tal punto que Cristo empezó a transpirar ¿qué cosa? Sangre. Entonces, yo les decía a los jóvenes, ¿no? Nosotros no nos podemos dar una idea de lo que es estar separado eternamente de Dios. Pero si miramos a Cristo y vemos lo que Cristo debía padecer, de estar por un tiempo separado del Padre, y lo que a Él le provocaba esto, cuán terrible debe ser para el alma estar separado eternamente de Dios. Para darnos un poquito, pensaba, ¿no?, esa idea de lo terrible que a veces no podemos tomar conciencia porque nuestra mente pequeña no puede, de lo que es estar separado eternamente de Dios. De no poder tener nunca más una comunión con Dios. Hoy el hombre puede vivir, y cuando hablamos de hombre, hablamos del todo el género humano, hombres, mujeres, el hombre. Hoy el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, vive, transita su vida, piensa que puede hacer lo que quiere, que se puede manejar como quiere, pero en realidad no está separado de Dios, porque Dios está y guarda y permite que pasen ciertas cosas en este mundo, pero todo pertenece a su gobierno, a su voluntad. Pero el hombre sin Cristo aún no experimentó esa separación eterna, que la va a experimentar el día que se vaya de este mundo y tenga que pagar por haberse ido de este mundo sin aceptar esa obra redentora. Porque recordemos, queridos, que a nosotros, al hombre, no lo condena si somos muy pecadores o menos pecadores. Nos condena el rechazar esa obra de aquel, el unigénito Hijo de Dios, que por amor se ofreció por cada uno de nosotros. Es eso
lo que condena al hombre? Rechazar esa obra de salvación. Pero esa obra de amor de parte de Dios hacia la humanidad la podemos ver porque Dios nos la reveló, porque Él nos las mostró, porque me mostró a través de la palabra. Por eso nos dice acá, ¿no?, en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen de esta profecía. Pero hay algo importante cuando nos dice, y guardan las cosas que en ellas están escritas. Y guardan las cosas en ellas escritas. Y cuando hablamos de guardar, hablamos de ser hacedores, de conocer las Escrituras. Entonces, lo primero que Dios ha revelado al hombre, para resumir esta primera parte, es justamente esto: la necesidad que tiene de un Salvador, la necesidad que tiene de encontrar en Cristo esa salvación para su alma, de pedirle perdón a Dios por sus pecados, pedirle perdón a Dios porque por culpa de Él Cristo tuvo que padecer en la cruz, pedirle perdón a Dios por lo que es, pedirle perdón a Dios por lo que es capaz de hacer. Y tener cuidado, porque muchas veces podemos pensar que yo soy mejor que otro, que yo no soy tan malo. Y siempre lo decimos y lo tenemos que seguir repitiendo. El pecado es uno. El pecado tuvo un origen espiritual, en un ser espiritual, que mora en cada uno de nosotros. Ahora, que se manifieste de distintas maneras es distinto. Pero no significa que yo sea mejor que otro porque yo ese pecado no lo hago. Decíamos, según nuestra escala moral, medimos lo que a nosotros nos parece quién es más malo o peor que otro. Porque uno puede decir, bueno, el mentiroso es peor, el de que merece, es peor que el que asesina. ¿Ustedes qué dicen? Uno puede decir, sí. Ah, sí, no, ¿cómo que no? Se merece. Una cosa es lo que Dios luego tenga que juzgar a esa alma por lo que hizo. Pero distinto decir, bueno, no, yo soy mejor, porque soy pecador. Que yo no lo haga no significa que soy mejor, porque el pecado es el mismo. Ahora, yo puedo tener distintas manifestaciones. Pero ahí es donde entra también otra realidad, que Cristo ya pagó por esos pecados. Cristo ya pagó por el mentiroso y por el asesino. Ya pagó. Eso no condena al hombre. Lo que condena, lo volvemos a decir, es rechazar esa obra expiatoria y vicaria donde Cristo toma mi lugar y se presenta ante el Padre diciendo, ya pagué por el mentiroso y ya pagué por el asesino, porque los amamos, porque queríamos salvarlos. Bueno, ya está saldada la deuda. Yo tomé el lugar del mentiroso y tomé el lugar del asesino. Ahora, si uno no quiere aceptar eso, es responsabilidad de la persona que lo rechaza. Entonces, el Señor Jesucristo nos da una revelación que es crucial para la vida del hombre. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Mas el que no cree ya es condenado, porque la ira de Dios está sobre él. Porque está rechazando a Cristo. Y esto que Dios nos propone, esto que Dios nos muestra, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que hay un Dios y un Salvador, que Cristo es el que nos quiere dar vida. La invitación está para cada uno de nosotros. La invitación para aceptar a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador está para el que lo quiera. Pero ahora también el Señor nos pide dos cosas. Primero, que siempre tomamos una decisión para con Dios, pero el Señor siempre invita, ya sea para salvación
o para santificación. Y es el propósito de la revelación de Jesucristo, que está todo en la palabra de Dios. Primero que el hombre no se pierda, sino que se salve. Pero lo otro, como dice acá, en el caso en el versículo 2 del capítulo 1, cuando dice, el cual ha dado testimonio, y está hablando de Juan, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios nos llama a cada uno de nosotros, a sus hijos, a vivir una nueva vida, y nos llama siempre a un examen personal, y realmente el Señor nos ha revelado cosas, no porque seamos especiales, ni nada por el estilo, sino que, como estudiamos esta mañana, ¿por qué el Señor eligió a estos 3 apóstoles para ir al monte a orar? ¿Para demostrar qué? ¿Que el Señor estaba necesitado o para qué era? ¿Se acuerdan? O no sé si todas las clases lo mencionaron, pero había un motivo que decía la lección. ¿Por qué el Señor llamó a estos 3 apóstoles? A ver si se acuerda. ¿Porque el Señor necesitaba ayuda? ¿Cómo? Para demostrar que el hombre no puede y que eran los apóstoles que necesitaban el auxilio de parte de Dios. Que el hombre no podía hacer nada. Que el hombre no podía asistir a Dios o ayudarlo a Cristo en su experiencia, sino que el hombre está necesitado. Bueno, lo mismo pasa con las doctrinas que Dios nos ha dado y que por gracia de Él nos ha dejado en distintos estudios. Y esto hago una mención porque el hermano Alfredo en la reunión anterior mencionó al hermano Armando Di Pardo, y que lo van a escuchar muchas veces nombrar, aunque muchos no lo hayan conocido, por la cuestión de que ha sido un hermano que Dios le ha dado dones espirituales para poder ser un verdadero teólogo y poder dejar escritas enseñanzas y estudios que hoy nos sirven para comprender otras situaciones o para discernir o para ver a la luz de las Escrituras qué cosas están bien y qué cosas no lo están. Y el hermano dejó un libreto que forma parte de los estudios de la escuela bíblica, que menciona lo que son las relaciones vitales. Por eso les decía que me servía un poquito el tema de ayer para iniciar el que estoy estudiando. Tengo que rendir un examen, así que van a tener que acompañarme en esta etapa. Las relaciones vitales. Las relaciones vitales, que vital significa de vida y que es de suma importancia. Esa relación vital con el Señor Jesucristo. Una relación de vida, una relación de suma importancia o trascendencia. Porque si yo puedo, como hijo de Dios, identificar que tengo una relación vital y real con Jesucristo, eso me va a evitar ser guiado por espíritus de error o caer en falsos engaños, en engaños diabólicos, en errores. Y me va a evitar, como decía, mirar, y me va a ayudar a mirar qué cosas estoy haciendo mal en mi vida. Poder examinar y ver si yo en mi vida espiritual y personal tengo una verdadera relación vital con Cristo, me va a ayudar a mirar cómo estoy en lo profundo de mi corazón, en las entrañas más profundas de mi ser, en lo íntimo, donde se prefigura o se arma un nuevo evangelio. ¿Y cuál es ese nuevo evangelio? Que yo me armo. Que todo lo que he aprendido y todo lo que voy haciendo y aprendiendo en la iglesia y voy recibiendo, no se coincide o no tiene relación con lo que yo hago en mi vida. Cuando lo que yo aprendo
no lo pongo en práctica. Cuando lo que a mí me enseñan no lo llevo a mi vida personal. Y eso pasa ¿por qué? Porque esa relación vital con el Señor Jesucristo no la tengo. Por ende, estoy teniendo una relación falsa o estoy siendo engañados por espíritus de error. Espíritus de error que nosotros muchas veces pensamos que no los tenemos, pero están más vigentes y presentes de lo que nos imaginamos, en los cuales nos hacen creer muchas veces que estamos andando por el camino correcto, pero la realidad es que estamos haciendo cualquier cosa. Cualquier cosa. Y unos ejemplos que ponía al estudio, pero hay muchísimos que podemos tomar. Miren, vamos a buscar en el libro de 2 Corintios, el capítulo número 13. Dice el versículo 5, que este va a ser también un texto que nos va a acompañar a lo largo de los estudios que vamos a tener, ¿no? Pero dice, examinaos, página 210 del Nuevo Testamento. 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados. Este versículo 5 tiene relación en el contexto porque los corintios dudaban de la veracidad de que Pablo realmente hable el nombre de Jesucristo. Dudaban de él directamente. No creían, dudaban. Fíjense en el versículo 3. Pues buscáis una prueba de que Cristo que habla en mí, el cual no es flaco para con vosotros, antes poderoso en vosotros. O sea, buscaban una prueba de que Pablo realmente hablaba en el nombre de Cristo. Entonces, Pablo le responde, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Primera parte, la seguridad de que soy un hijo de Dios. Ese es el primer punto principal. Y el Señor sabe que yo tengo hace mucho tiempo en la cara y en el corazón con algunas personas de esta iglesia en la cual yo tengo la duda de que la experiencia de salvación no es real. Por eso, esta exhortación de amor es examinarme a mí mismo si yo realmente soy un hijo de Dios. Uno puede decir, sí, yo acepté a Cristo en algún momento. Sí, yo lo creí en Cristo cuando era chico, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que yo me tengo que examinar y mirar cómo está mi vida para ver si realmente tengo esa relación vital de vida y de trascendencia, es decir, ¿realmente soy un hijo de Dios? Mi vida a lo largo de todos estos años, desde que yo digo que creí en Cristo, ¿se condice con la vida de un hijo de Dios? ¿Se acuerdan cuando estuvimos en el campamento que mencionamos en el libro de Santiago? No lo busquen. Pero que decía, había una parte cuando hablaba de la fe y decía, muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Ahí está. 2:18. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, apliquémoslo a la salvación ahora. Yo digo que soy un hijo de Dios. Bien. Bueno, que he aceptado a Cristo Jesús como mi Salvador. ¿Mi vida se condice con lo que yo digo que soy? ¿Vivo o me muevo en este mundo y tengo esa seguridad? Porque no vaya a ser que tantos años escuchando el Evangelio llegue aquel día en el cual el Señor nos diga qué cosa. Apartaos de mí, no os conozco. No los conozco, no te conozco. Qué terrible que sería para alguien que ha estado toda la vida en la casa, viniendo a la iglesia y cumpliendo, haber sido engañado por un espíritu de error
y no haber entendido que aún no tenía esa experiencia de salvación. No es para infundirle dudas a ninguno de los que ya tenga, pero habría que revisar nuestras vidas personales. ¿Somos realmente convertidos? ¿O todavía no he llegado a esta experiencia espiritual de examinarme a mí mismo y decir, bueno, yo soy un hijo de Dios? Y un ejemplo práctico tomado de este pasaje es justamente en inquirir y en buscar. Por eso cuando dice acá, ¿no? Examinaos a vosotros mismos y probaos. Yo creo que soy un buen creyente. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Inquirir quiere decir buscar y examinar los errores en los demás. Miro a los hermanos y digo, bueno, este tiene esto, este todos los domingos se duerme, este viene mal vestido, este la verdad que cuando predica no me gusta cómo habla, la verdad que podría mejorar la forma de hablar, este tal cosa otra, este siempre llega tarde. Siempre le buscamos ¿qué cosa? Examinamos a cada uno de los hermanos y nos miramos y los miro. Y lo que el Señor me llama es decir, bueno, ¿y vos cómo estás? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Porque está bien, vos criticás al otro, no te gusta cómo habla, ¿y vos cómo estás para tomar una reunión? ¿Has crecido espiritualmente para pararte enfrente y tener un pensamiento, un devocional? Este no me gusta cómo viene vestido, bueno, ¿y vos cómo venís vestido? Este no me gusta cómo me mira y viene siempre cansado. ¿Y vos qué hacés durante la semana? Por eso el Señor nos llama a mirarnos a nosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Nos llama a un examen personal, íntimo, profundo, de no caer en estos errores, de buscar errores en los demás y no mirar los míos propios. Porque es fácil juzgar al otro, pero el Señor no quiere que yo me vuelva un juzgador, sino quiere que yo me mire espiritualmente, personalmente, a ver si lo que yo, como decíamos al principio, lo que yo estoy aprendiendo y lo que me están enseñando, lo aplico en mi vida. El Señor, Alfredo decía, creo que lo hacía en la reunión anterior, ¿no? Decía, el Señor nos invita a tomar su cruz. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Tomamos la actitud de Pedro. Y Señor, ¿y este qué? ¿Y este por qué no toma tu cruz? ¿Y este por qué no lo hace? ¿Y a ti qué? O sea, mirá tu vida. Mirá tu vida. Fíjate vos cómo estás. Yo no te pido que mires y juzgues al resto. Mirá tu vida. Y este examen de conciencia, como decíamos, en tiempos peligrosos, donde vivimos un tiempo difícil por la cantidad de engaños que hay alrededor nuestro. Muchísimos engaños, que no buscan justamente que nos acerquemos delante a Dios, sino que justamente nos alejemos. Y en esto de formar mi evangelio, como lo de discernir mi evangelio, cuando no condice con mi forma de vivir, lo vamos a ver reflejado en la vida personal de cada uno. Y esto es, hermanos, les vuelvo a decir, algo que estoy estudiando y que es para mí en lo personal. Primero, la cuestión de los falsos creyentes. ¿Y falsos creyentes a qué me refiero? A aquellos que están entre nosotros, pero no son de nosotros. No tienen a Cristo Jesús en sus corazones.
que vienen, escuchan, reciben, pero sus vidas no se condicen con lo que reciben. ¿Por qué? Porque todavía no son de Cristo. Pero también se nota en la vida, en mi evangelio, la falta de responsabilidad en la casa del Señor, la falta de amor y la falta de santidad. Son cosas que el Señor nos pide y hemos venido hablando muchas veces del amor, amarnos los unos a los otros. Hemos hablado mucho también de la santidad en nuestra vida, del apartarnos de pecado, de consagrarnos al Señor. Pero una cosa es entender y decir y aceptar, bueno, sí, yo no soy creyente. Bien, buen paso. Aceptar que no me gusta tomar responsabilidades en la iglesia. Lo reconozco. Reconozco que no amo a los hermanos. Está bien. Reconozco que no soy santo. Bien. Muy bien. ¿Lo reconocieron? Perfecto. Y ahora, yo les di un ejemplo hace un tiempo a los jóvenes, ¿no? ¿Se acuerdan cuál fue el ejemplo que les di? Marco, ¿estás gordo? Sí. ¿Y qué? Estoy gordo. ¿Qué me importa? Ya está. Problema mío, si soy gordo. ¿Qué? No es tu problema. Ahora, tomar el consejo y ponerme a dieta, habla que dice, bueno, sí, la verdad, estoy gordo, tengo que bajar de peso. Bueno, lo mismo pasa acá. ¿Uno reconoce que no tiene amor? Sí. Bueno, tengo que trabajar en manifestar el amor fraternal. Tengo dudas de mi salvación, tengo que trabajar para que el Señor entre en mi corazón y me lo confirme. No tengo santidad en mi vida, tengo que trabajar para que poder santificarme para el Señor. Me falta responsabilidad en la casa del Señor, o sea, no hago lo que tengo que hacer y no cumplo lo que me han pedido, no estudio como debería estudiar, lo tengo que hacer. Sé que tengo que arreglar mis cuentas con el Señor y ponerme como se dice, a punto con la iglesia, sí, lo sé. Y bueno, lo tengo que hacer porque si no, no alcanza con reconocerlo. No alcanza. Miren, y el hermano dice algo muy interesante, ¿no? Reconocerlo y no actuar se convierte en una vida permisiva. Me permito muchas cosas. Me permito todo en mi vida. ¿Por qué? Porque yo adapto el Evangelio a mi vida. Yo quiero que Dios se adapte a mí. Pero no me doy cuenta que estoy haciendo pecado sobre pecado. Porque al reconocer que tengo un pecado y no tratarlo, lo sumo 2 veces. Porque sé que estoy pecando. Pero no tratarlo también es un pecado. Y eso, ¿sí? El estar mal y no corregirlo son 2 cosas que se van sumando. Entonces no creamos que con reconocerlo ya está. Hay que actuar en la vida espiritual, personal de cada uno, comenzando por la mía. La seguridad de la salvación primeramente. Somos hijos de Dios, he aceptado a Cristo Jesús como mi Salvador, soy consciente de que si no lo hago es mi responsabilidad. Si no lo hago, me voy al infierno eternamente y va a ser mi culpa y Dios me va a juzgar conforme a mis hechos, pero no voy a salir de ahí. Porque yo decidí irme al infierno, decidí rechazar a Cristo, decidí hacer con mi vida lo que yo quiero. Y lo mismo aplica para los hermanos de la iglesia, para los que ya somos convertidos, de decir, Señor, yo no tengo que hacer mi vida, pero necesito que me ayudes a corregirme. Dame eso que me está faltando para poder tener la responsabilidad en tus cosas, para poder manifestar el amor y para vivir una vida de santidad y no vivir mi propio evangelio, sino el evangelio de Jesucristo, que nos invita a ir a Él, todos los que estamos trabajados y cargados, y que Él nos ha de hacer descansar. Nos invita a llevar su yugo cada día, acompañado con el Señor. Hoy estudiamos, los apóstoles no podían.
Pedro, con su carácter, fracasó. Dijo, yo nunca seré escandalizado, nunca voy a tropezar. Y cuando el Señor lo llevó a orar, se durmió. Primer tropiezo, ni siquiera arrancó la experiencia. ¿Qué podemos esperar de nosotros mismos si el Señor no nos acompaña? Si el Señor no nos ayuda, si el Señor no nos guía. Queridos, en Cristo tenemos la seguridad de nuestras vidas. Oremos los unos por los otros, busquemos al Señor para que Él nos pueda bendecir, nos pueda ayudar, sostener, acompañar. Estas, empero, son escritas, estas palabras, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, vida espiritual, vida eterna, vida de un Hijo de Dios, que entendió que el Señor lo llama y entendió que tiene que arreglar sus cuentas con el Señor. Queridos, que el Señor nos ayude, nos bendiga en esta semana que comienza y no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios.